Hola, estamos en el curso de H2310 que se llama Camino de la Extinción, pero está formulado como una pregunta, no como una afirmación. Pero sí es una pregunta seria. No estamos autoextinguiendo y pareciera ser que sí, que no lo estamos siguiendo bien. Pero eso, que no lo hayamos hecho bien no significa que no lo podamos hacer bien de ahora en adelante. Y la idea del curso es efectivamente tratar de entender el problema para ver qué es lo que podemos hacer. Esta es la última unidad temática de la última semana, último video, donde estamos viendo los cómo, eh, y este es el último cómo, que eventualmente podría servir para poder abordar el problema, ¿ya? Y este video o este último, ¿cómo parte de esta foto? Este es un graffiti que está en Londres, en alguna parte de Londres, que dice que desde el momento la desesperanza termina y comienza la táctica, ¿ya? Y está firmado por un grupito que se llama Extinction Rebellion, rebelión contra la extinción, en Londres. Y que habla de táctica, habla de pena, que ya lo discutimos en el video pasado, pero sobre todo habla de táctica, de ver qué es lo que efectivamente se puede comenzar a hacer para poder tener injerencia en la toma de decisión. Eso es como el punto, ¿ya? Y la táctica que se plantea en este caso de acá ah, está muy relacionada con estas varias fotos. Estas son fotos, no necesariamente son fotos, o sea, son fotos en blanco y negro, pero lo importante son las personas que están acá. Eh, Mohamed Ali, boxeador, que en este caso de acá, una foto que apareció cuando a él le dijeron, tú te tienes que ir a la guerra de Vietnam, y él dijo, no, yo no voy a ir en esa guerra porque creo que es injusta, así que no se fue y se terminó yendo preso. ¿Ya? Martin Luther King, gran luchador de los derechos sociales de la población negra, no sé cómo se dice, afrodescendiente en Estados Unidos, ¿ya? Terminó muriendo. Eh, pero más allá de que haya terminado muriendo, que lo hayan terminado asesinando, él, pueden escuchar, yo les recomiendo que escuchen el discurso Yo tengo un sueño, tuve un sueño. Ese discurso es un discurso que está construido sobre la esperanza, sobre el optimismo, sobre la generación de una comunidad, de un mundo donde niños y niñas de negros y blancas puedan jugar tomados de la mano, sobre la construcción de un mundo que integre las diferentes cosas. Y ahí estamos hablando de una sociedad absolutamente fracturada con el esclavismo. O sea, es eso, eso es. ¿Ya? Estamos hablando también de todo lo que son los movimientos feministas para el voto de las mujeres. ¿Ya? Ella es Rosa Parks. Ella fue la segunda mujer, no la primera. Que en Estados Unidos, cuando existía el tema de la segregación, había las micros, y había espacios de la micro para que se sentaran blancos y para que se sentaran negros. Y ella en algún minuto llegó, se subió a la micro y había espacio solamente en el lado de blancos, ¿ya? Y se sentó ahí, po. Pero no podía, porque está esta ley, y se fue presa, ¿ya? Eh, Trudeau, en Estados Unidos, un caballero que en algún minuto había una guerra entre Estados Unidos y México, y él dijo, ¿sabes que yo no voy a pagar los impuestos para financiar esta guerra? Y no los pagó, se fue preso. Gandhi, eh, sin disparar ninguna arma, logró independizar India del Imperio Británico. Mandela, eh, ¿qué es lo que hizo Mandela? Logró evitar el desastre en Sudáfrica. Después de que se abolió el régimen del apartheid, él fue el primer presidente, y todo indicaba que iba a ocurrir básicamente lo mismo, pero ahora al revés. Iba a venir una revancha contra el mundo blanco allá en Sudáfrica. Bueno, estamos hablando de países absolutamente fracturados, y él de alguna manera logró que eso no ocurriera, y que lograr cimentar la base para un país llamado Sudáfrica que no se automató, ¿ya? Igual la gracia de todas estas cosas de acá es que de alguna manera entraron en la lógica de lo que se conoce como desobediencia civil, ¿ya? Eh, que ha sido demostrada como una de las estrategias que mayor impacto tiene para poder producir cambios en los cambios necesarios en las instituciones para que efectivamente eh, producir los cambios. Cambios en términos de derecho al voto, de derechos sociales, de guerras, independencias,
coexistencia a nivel nacional, guerra, nuevamente, o sea, son cambios importantes, pero que entramos sobre una lógica de desobediencia civil. Y aquí hay un caso también, que ustedes ya lo conocen, ella es Greta. Esta es la primera foto, solita, con su cartel. En un cierto punto, un determinado punto, ella se sentó, dijo, sabes que esta cosa ya no da para más. Se sentó con su cartel y esa es la primera foto, así partió, ¿ya? Como yo les decía, está relacionado con lo que es la desobediencia civil y la desobediencia civil se entiende como un rechazo no violento, aceptar los dictados de autoridad y aceptar las consecuencias. No violento, es una clave, ¿ya? Eh, y uno efectivamente se revela contra algún dictado, alguna ley, alguna cosa, ¿ya? Alguna cosa en concreto. Él se rebeló a ir a la guerra. Él se rebeló a muchas cosas. Ellas se rebelaron a muchas cosas. Ella se rebeló a una ley injusta. Él se rebeló a una ley injusta. Él se rebeló a muchas cosas y él también se rebeló a muchas cosas, ¿ya? Cosas concretas, ¿ya? Pero lo hicieron de manera no violenta. Y ahí está la clave, ¿ya? De manera tal de que se causan alteraciones. Bueno, y ella también, pues. No quiso ir más a clase los viernes. Y mire lo que hizo. Causa alteraciones y llama la atención. Esa es como la idea, ¿ya? Obliga al debate con el objetivo de provocar los cambios fundamentales. Y ahí está como la clave. Otro punto. Una clave es que la no violencia y otra clave es mantener el foco. ¿Cuál es el objetivo? ¿Pelear contra la autoridad o producir los cambios? Producir los cambios. Y ese es el objetivo, ¿ya? No pelear contra la autoridad. Eh, y una de las cosas que tiene que, las cosas que uno haga no tienen que ser extremas, ¿ya? Sino que puede ser cosas chiquititas, como sentarme con un cartel al lado del Parlamento sueco, de Soco, como no subirme a una micro, o como sentarme en una micro, etcétera. Son cosas chicas, ¿ya? No tienen que ser cosas extremas. De manera tal de que eh, pequeñas acciones pueden llevar a otras personas a hacer, eh, eh, a hacer cosas. La suma de cosas chiquititas pueden terminar siendo algo grande. Y además, sobre todo, inspirar a otra gente para que se sume a esta causa, que son causas que son justas, son causas que son justas. Pero tienen que hacerse de alguna manera tal de que esas causas se hagan, porque el objetivo, insisto, no es pelear contra la autoridad, sino que producir los cambios. Ese es el objetivo, no es pelear contra la autoridad. Y la estrategia que está pensada, o sea, que ha sido demostrada como la más eficiente para efectos de producir estos cambios, es a través de esta lógica de desobediencia civil, que habla de por desobedecor, directamente dictados, o sea, entrar en un choque directo contra la autoridad, pero de una manera no violenta, ¿ya? Y convocar a más gente. ¿Qué es lo que pasa? Primero te ignoran, eh, nadie se da cuenta de lo que estás haciendo, después se ríen y burlan, después te comienzan a atacar, y la gran gracia es que si uno cuando te atacan, uno responde de manera no violenta, uno termina convocando a más gente. Y en la práctica, si es que convocamos a mucha gente, se puede llegar a una situación donde la autoridad ve y no tiene ninguna otra alternativa que aceptar lo que se le está pidiendo. Y ahí es donde se produce el cambio. Esa es como la idea, ¿ya? La trampa. Y el mantener la convocatoria está estrechamente relacionado con la no violencia, ¿ya? La violencia generalmente produce muchas cosas. Pero también de alguna manera, o sea, esto acá también parte por reconocer de que la violencia es y ha sido y probablemente seguirá siendo aceptado como un método válido para resolución de conflictos o imponer temas. Está de alguna manera o sea, alguien puede decir que está en el ADN del mono sapiens. Sin embargo, eso no debiera ser, ¿ya? eh, es una lógica que ya no funciona y y que no permite la construcción de sociedades, ¿ya? Eh, y es uno de los grandes problemas, la forma violenta en la cual nos tratamos, ¿no? Y ahí vienen preguntas, cuando se está hablando de cosas no violentas. ¿Qué es, qué es lo que se entiende por no violento? Además de lo obvio, yo voy y rompo un vidrio, eso es violencia directa. Eh, Y ahí aparecen límites que son difusos. En Estados Unidos, a propósito de temas, no en Estados Unidos, en Europa, a propósito de temas de clima. Hay un grupito que iba a un banco con un martillo y un clavito y clava poquitito y el vidrio se trizaba. Y después las personas que hacían eso se sentaban, se echaban con el pegamento en la mano y se pegaban al piso. Y ahí quedaban. Y de cada carabinero, básicamente, se topaba con un vidrio que
no estaba roto, técnicamente no estaba roto, no estaba en el piso, y esta persona que estaba ahí esperando que se le llevara presa. ¿Es eso violento? También hay que entender de que hay definiciones de lo que es la violencia, que hay gente que es muy quisquillosa, o sea, cualquier cosa es violenta, ¿ya? Una imagen muy violenta. ¿A dónde está ese límite? Cuando estamos hablando de no violencia, ¿dónde está ese límite? No tengo idea, pero es un punto importante. Pero al menos preocuparse de las cosas obvias, po, ¿ya? Pegarle a alguien, eso es violencia, ¿ya? Etcétera. Y ahí vienen preguntas. ¿Cuál es la norma que nos obliga a hacer lo que nosotros estamos haciendo? ¿Cuál es la norma? Porque hay que rebelarse contra una norma. ¿Cuál es la norma que nos obliga a hacer lo que nosotros estamos haciendo? ¿Dónde está escrito usted tiene que destruir el mundo? Y por lo tanto me voy a rebelar contra esa norma. No sé. ¿Contra quién tenemos que pelear? ¿Contra quién? ¿Contra cuál es la autoridad tenemos que entrar en la discusión? ¿Tenemos que ir a pelear contra el presidente, contra el decano, contra el presidente del centro estudiante, contra nosotros mismos? Bueno, sí, pues uno se tiene que rebelar contra sí mismo. Esa es como la gracia de lo que hemos estado hablando del curso. Uno tiene que decir, ya, sé qué más, tú ya para de hacer lo que tú estás diciendo, ponte a hacer otra cosa. Es una rebelión personal. Pero ¿contra quién más? ¿Tenemos que rebelarnos con B corta, rebelarnos con B larga? ¿Cuál es la diferencia entre B corta y B larga? La rebelión con B larga es la rebelión, así como ya me rebelo contra la autoridad. Y revelar con B corta es mostrar. Juego de palabras muy interesante. ¿Tenemos que mostrar o tenemos que revelarnos? ¿Mostrarnos o revelarnos? ¿Mostrar nuestro interés? Hay que hacer las dos cosas, eventualmente. Y aquí hay algunas frases de estas personas que aparecieron al principio, de algunos. Por ejemplo, Martin Luther King decía, uno tiene no solo la responsabilidad legal, sino que también moral de obedecer las leyes justas. Punto uno. Y a la inversa, uno tiene la responsabilidad moral de desobedecer las leyes injustas. Es un gran punto. Y aceptar las consecuencias. Trudeau se ha dicho, y con mucha razón, que la corporación no tiene conciencia, pero una corporación formada por hombres y mujeres que sí tienen, es una corporación con conciencia. Y ahí está muy relacionado con lo que ustedes van a estar haciendo cuando comiencen a trabajar, a ejercer. Ustedes van a trabajar en una empresa, esa empresa, ustedes forman parte de una universidad. Esa empresa eh, decide, o sea, está obligado a hacer lo mínimo, pero eventualmente esa empresa puede comenzar a hacer algo más que el mínimo. Nadie lo está obligando. Y ahí aparece el tema de la conciencia de las personas que trabajan en cada una en esta empresa o en estas instituciones. Nosotros como en la facultad podemos hacer lo mínimo, pero también podemos hacer algo más, ¿ya? El Papa Francisco, en la encíclica que se llama Laudato Si, la gente que es creyente, él le diría que ojalá la pueda leer. En alguna parte dice, en toda discusión acerca del emprendimiento o de la actividad económica en general, una serie de preguntas deberían plantearse en orden de discernir y si este emprendimiento o esta actividad es un verdadero aporte al desarrollo integral. Tenemos que comenzar a preguntarnos, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Para quién? ¿Cuáles son los riesgos? ¿A qué costo? ¿Quién paga el costo? ¿Y cómo lo hará? Etcétera. Son preguntas que apuntan básicamente hacia eh, comenzar a permear nuestras decisiones hacia en el ejercicio profesional, de manera tal de comenzar a responder este tipo de cosas. ¿Cuáles son las normas que nos están obligando? Podemos hacer algo más que el mismo. ¿Contra quién peleamos? Contra nosotros. Punto uno. Rebélense contra ustedes mismos. Y muéstrense. Mostrémonos. Mostremos interés. Así que con eso llegamos al resumen del curso. Niéguense a alegar un mundo moribundo a las futuras generaciones por no actuar hoy. Eso es un resumen. Yo diría, ¿cómo? Como quieran. Pero hay que comenzar ahora. Comiencen por lo fácil. Lo fácil siempre es bueno, pero hay que hacerlo bien, ¿ya? Bien en el contexto de que no tenemos mucha posibilidad de equivocarnos y de manera no violenta. Hay que convocar gente. Convocar, 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 convocar. Y en la mitad del camino consideren que imposible no es un hecho, sino que una actitud. Eso lo dijo Cristiana Figueres. Y que siempre parece imposible hasta que se hace. Lo vamos a hacer. No me pregunten cómo. Un placer. Nos vemos. Chau.